Pasaron ya 40 minutos de las 6 de la mañana, vamos ya mismo al repaso de los títulos, la agenda, el resumen de este día miércoles 24 de diciembre. A nivel nacional, destacamos que ayer el INDEC, el Instituto de Estadísticas y Censos, difundió dos estadísticas muy interesantes para saber cómo estamos parados en materia de la economía real. Por un lado, índice de salarios, mes de octubre. Es una foto que parece un poquito vieja, como siempre decimos, porque ya estamos transcurriendo la última semana prácticamente de diciembre, falta desagregar los datos de noviembre y por supuesto el mes en curso. Pero ¿qué se notó en materia salarial? A eso nos referimos, índice de variación salarial. Bueno, en total, según el INDEC, los salarios en todos los sectores tuvieron un rendimiento positivo del 2.5%, es decir, subieron 2.5% en octubre respecto a septiembre. En el mes de octubre la inflación fue del 2.3%, con lo cual uno podría decir ligeramente los sueldos, los ingresos le ganaron a la inflación. Cuando uno ve el desagregado, no es tan así, es parcial porque es un promedio. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los empleados del sector privado registrados? 2.1% de aumento. Esto es un promedio, siempre decimos. Hay paritarias que están actualizándose un poquito por encima de inflación, la gran mayoría empata o pierde. Sector público registrado 1.9%, ahí pierde frente a la inflación del 2.3%. Lo sugestivo, y que es una constante, ha sido una constante de 2025 según el INDEC, es que los ingresos de los trabajadores informales, es decir, del trabajador del sector privado pero no registrado, que puede ser cuentapropista, puede ser el que hace changa, puede ser el que no está debidamente registrado pero cumple una especie de relación de dependencia que no está debidamente formalizada en los términos del contrato de trabajo. Allí el ingreso fue del 4.2%, casi que duplicó a la inflación del periodo. Parece poco verosímil. El INDEC esto lo mide. Más de uno se preguntará a esta hora, pero yo que trabajo en el sector privado, no estoy registrado, nunca me consultan. Bueno, es como cuando hay una encuesta presidencial, es un muestreo, digamos, no es, busca ser representativo, pero no sondea a todos los empleados del sector. Repetimos, índice salarial entonces 2.5% en octubre frente al 2.3% de inflación, pero lo más importante es que los trabajadores informales, según el INDEC, le ganaron con mucha holgura a la inflación, insistimos, algo que parece poco creíble, poco verosímil. Otro dato importante que difundió el INDEC respecto a la economía real. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio y con el turismo? Bueno, ¿qué pasó en noviembre? Hubo 275.000 personas de más que se fueron de la Argentina al exterior de las que llegaron. Lo que se denomina el turismo receptivo, digamos, los que llegan, versus el turismo emisivo. De hecho, ayer veíamos imágenes de muchísima gente que por las fiestas salía de viaje, no tanto con vuelo de cabotaje, sino al exterior, a Brasil, al Caribe, a Estados Unidos, los que pueden también, por supuesto, Europa. Ya es un destino definitivamente de bajas temperaturas por el invierno europeo, pero lo que se ha notado es que a lo largo del año ha habido un récord de argentinos que han salido fuera del país. En parte está explicado por un tipo de cambio que para muchos argentinos es accesible, para una porción, por supuesto, que probablemente no supere el 10%, pero son datos oficiales que nos parecía importante mencionar. Hablábamos de temas económicos. Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a algunas consultas, no todas, que empezaron a generarle a operadores del sistema financiero, a analistas, especialistas. He visto respuestas incluso a contadores que ha formulado el ministro de Economía respecto a la coyuntura de su cartera. Y en particular queríamos destacar que el ministro dijo que pretende no volver a una colocación en el mercado internacional, en Wall Street, con la legislación norteamericana, que Argentina ya tiene problemas y está en pleno litigio por bonos soberanos argentinos que en algún momento se dejaron de pagar. Bueno, en concreto hay un mega vencimiento en enero, ya a la vuelta de la esquina, la semana próxima, de 4.200 millones de dólares. El ministro de Economía, Caputo, dijo que busca algún tipo de financiamiento en el mercado de capitales local, que hay que incentivarlo, hay que promoverlo, y ha sido toda una definición. Ayer el dólar tranquilo. Hablando de dólar, hoy publica, por ejemplo, el diario La Nación en su portada que en los últimos días el Banco Central en algún momento vendió divisas, cerca de 150 millones, para contenerlo en torno a 1.475 pesos, tipo vendedor en el Banco de la Nación Argentina, que tiene flamante conducción, que es Carolina Píparo, que supo ser aliada del presidente Javier Milei, después se distanció, ahora ha vuelto a las huestes de la Libertad Avanza y la han designado directora del Banco de la Nación Argentina. El otro dato importante, dos datos importantes están vinculados
vinculados a la agenda judicial. Porque en las últimas horas un juez federal en lo contencioso administrativo resolvió que queda en suspenso y presuntamente declarado inconstitucional un decreto del presidente Milei suscripto este año vinculado con el financiamiento de las universidades. El presidente Milei, como ustedes saben, había vetado la ley de financiamiento de las universidades. ¿Qué decía esa ley? Ataba el sueldo de docentes y no docentes a la inflación, mes vencido. El presidente decía que con esta ley se rompía la lógica del superávit fiscal, del déficit cero, y por eso en su momento la vetó. ¿Qué pasó? Volvió al Parlamento, que con una mayoría muy agravada, muy calificada, insistió con la norma y rechazó el veto. Al presidente no le quedaba otra desde el punto de vista constitucional, si no se exponía a una denuncia por abuso de autoridad, por una serie de delitos en la función pública. La promulgó, pero la dejó en suspenso, argumentando de que violaba esa ley, la ley de administración financiera, porque para una nueva erogación no le contemplaba la fuente de financiamiento. Bueno, un juez en las últimas horas declaró ilegal el decreto del presidente Milei, entiende que es arbitrario, que hay abuso de autoridad, que es manifiestamente ilegal. Se plantea sobre una cuestión parcial, digamos, es una medida cautelar, no es sobre la cuestión de fondo, que es mucho más complejo. A partir de un amparo que presentaron, entre otros, los rectores de las más de 60 universidades públicas que hay a lo largo y a lo ancho del país, nucleados en el CIN, en el Consejo Interuniversitario Nacional, donde el vicepresidente es el rector de la UNR, Franco Bartolacci. El tema es, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿La va a implementar en lo inmediato? ¿Va a tener efecto retroactivo? ¿Qué pasa para 2026? Porque está en plena discusión el presupuesto para el año que viene. De hecho, pasado mañana viernes, está convocado el Senado para debatir el presupuesto del año que viene, que el gobierno quiere sancionar y que incluía en un artículo muy controvertido, el artículo 75, la derogación de estos aspectos que recién mencionábamos: financiamiento universitario y también discapacidad. Bueno, eso finalmente no prosperó en el debate en diputados, pasó al Senado, con lo cual es un tema muy candente que seguiremos de cerca, porque ya han advertido los rectores, los profesores nucleados en el gremio COAD a nivel local, CONADU a nivel nacional, los estudiantes de la FUBA, que corre peligro el año académico del año que viene, producto de que este año ya ha sido muy conflictivo, con muchas medidas de fuerza y con una fuga de docentes del sector público. Muchos han dejado, aún con vocación y con intención de trasladar conocimientos adquiridos, se ha tornado absolutamente inviable estar cobrando la gran mayoría menos de 600, 700 mil pesos, con una carga horaria medianamente importante. El otro dato significativo en materia judicial que queríamos mencionar es que ayer otro juez federal le ordenó al Banco Central de la República Argentina, en este caso al presidente de la entidad monetaria, Bausili, que informe en un plazo perentorio qué ha pasado con las reservas en oro que tiene la entidad monetaria y que hay alguna presunción de que en algún momento se trasladaron y que se tornaron líquidas presuntamente para garantizar alguna operatoria financiera de parte del gobierno. El gobierno, que en todo momento se dice transparente, al momento de informar este tipo de cuestiones ha sido bastante reticente. Incluso con la ley de acceso a la información pública mediante se han hecho presentaciones de particulares, incluso de un gremio, la Asociación Bancaria, que no ha prosperado. Y hablando de la justicia, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, finalmente le han rechazado el planteo de prisión domiciliaria. Va a tener que cumplir los 4 años de prisión por la tragedia de Once en una cárcel convencional, que es lo que había pedido, digamos, como atenuante, teniendo en cuenta su estado de salud, que se había complicado en el último tiempo. Cierra el año con buen movimiento económico dentro de todo. Vamos a hablar un ratito del tema de las ventas y el movimiento hotelero gastronómico, tanto en la ciudad, en la región, como a nivel país, donde después de un año con alguna heterogeneidad muy manifiesta, algunos sectores muy dinámicos, otros no tanto, dentro de todo, la última parte del año cierra con buen nivel de actividad. 6:50, ahora en la mañana.